Hola, hola. Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Excelente, muy bien. A ver, voy a compartir. Mm, Ahí, ¿se puede ver la presentación? Sí se ve. Sí, bueno, gracias. Muy bien. eh, Bienvenidos de vuelta a otra clase de fisiología. En esta ocasión vamos a hablar un poco de generalidades de la circulación. Esta es una clase que teníamos que haber desarrollado la semana pasada, pero por una pequeña confusión, yo pensé que iban a desarrollar con otro docente y los otros docentes pensaron que iban a desarrollar conmigo, entonces no se desarrolló. Sí, entonces hoy vamos a hablar de generalidades de la circulación para que luego ya puedan con la doctora y con el doctor Pignolo ir profundizando en otros temas importantes de este módulo. Bien, a ver, con respecto a las cuestiones generales de la circulación, la mayoría de estos, de los puntos importantes de este capítulo, son cosas que nosotros ya sabemos porque ya estudiamos, ustedes ya estudiaron en biofísica, ya vieron algunas por ejemplo, en anatomía se mencionan, en histología también se mencionan, principalmente en biofísica, lo que es la parte de las leyes. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es cómo integrar toda esa información y ver cómo funciona en general este sistema circulatorio. ¿Sí? Y como siempre, si tienen dudas o preguntas, pueden activar su micrófono y preguntar o escribir en el chat que yo aquí estoy pendiente y voy a tratar de responder todo lo que pueda, ¿vale? Bien. Ahora, con respecto al sistema circulatorio, ustedes saben que este es un sistema bastante, parece simple, pero es bastante complejo si nos ponemos a analizar. Es como un sistema de delivery súper complejo. Imagínense que las miles de millones de células de nuestro cuerpo son como pequeños, son como clientes que hacen compras online, por ejemplo, como en Amazon o lo que sea, y eh, los paquetes que ellos compran se tienen que distribuir a través de este sistema complejo y cada paquete tiene que salir y tiene que llegarle a cada una de las miles de millones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Obviamente es un ejemplo, una analogía para entender que todos los nutrientes y el oxígeno de la sangre tiene que llegar a los miles de millones de células del cuerpo y cada una de esas células también tienen materiales de desecho que expulsan ahí en esta red, en el sistema circulatorio, y esos materiales de desecho tienen que ser expulsados del cuerpo. Entonces, es una red increíblemente complicada y compleja de distribución de nutrientes para que podamos mantenernos vivos. ¿Ok? Entonces, básicamente, el objetivo es mantener vivo al organismo, mantener las necesidades básicas del organismo, transportar nutrientes, transportar esos productos de desecho que les dije y transportar hormonas también que van a ir a los distintos tejidos y órganos que van a ayudar para que puedan ayudar a regular la función de los distintos órganos. ¿Ok? Entonces, todo este flujo de sangre básicamente hace que podamos sobrevivir y que las células puedan funcionar de forma óptima. ¿Sí? Y esto se controla dependiendo de las necesidades de metabolismo y de eliminación de desechos de cada una de las células. Hay algunos órganos especiales, como por ejemplo los riñones, que vamos a mencionar mucho, donde el flujo de sangre es mucho más grande que las necesidades metabólicas
porque los riñones tienen una doble función, o sea, aparte de que tienen que mantener vivas sus células, esas células justamente se encargan de eliminar, de excretar del organismo todos esos productos de desecho y filtrar la sangre. Entonces, esto exige que este órgano tenga mucho más flujo sanguíneo de lo que necesitaría normalmente para estar vivo. ¿Sí? Su flujo es mucho más superior de sus necesidades metabólicas. Esto no ocurre siempre. La mayoría de los tejidos reciben el flujo simplemente que necesitan para vivir, ¿sí? Pero hay algunos que reciben más. El corazón y los vasos sanguíneos distintos, los distintos tipos de vasos sanguíneos son los que van a controlar ese flujo de sangre a través de el gasto cardíaco, de la presión arterial, ¿sí? Y todo esto hace que cada tejido reciba exactamente la cantidad de sangre que necesita en cada momento. Vamos a ver cómo es que ocurre esto en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Ahora, básicamente, recordando cuestiones básicas que es importante tener en cuenta, la circulación se divide como en dos grandes grupos. Por un lado tenemos la circulación pequeña o circulación menor, ¿sí? Que es la circulación pulmonar. La sangre sale de la aurícula derecha y va al ventrículo derecho y de ahí va a los pulmones, se oxigena y luego vuelve a la aurícula izquierda, ¿sí? Esta sería la pequeña circulación o la circulación pulmonar. Y luego tenemos la gran circulación o la circulación sistémica o la circulación mayor o la circulación periférica, tiene muchos nombres, pero esta sale del ventrículo izquierdo y va a todos los tejidos y órganos del cuerpo, ¿sí? Va a ir a los intestinos, al sistema urinario, sistema genital, sistema nervioso, a todas las partes del cuerpo y luego vuelve toda esa sangre a través de las venas hasta eh, hasta el atrio derecho, ¿sí? O la aurícula derecha del corazón. Entonces, tenemos estos dos grandes sistemas, la circulación pulmonar para los pulmones y la circulación sistémica para todo el resto del organismo. Es importante recordar esta distinción que parece algo muy obvio, muy evidente, pero que como la circulación pulmonar, acuérdense que los pulmones están aquí, esto es un esquema, obviamente no es anatómicamente correcto, pero los pulmones, acuérdense que estarían aquí, justo al lado del corazón, ¿sí? A ambos lados del corazón, o sea, la circulación pulmonar es muy pequeña, muy cortita, por eso se llama pequeña circulación, eh, y por lo tanto no necesita presiones demasiado elevadas para mantener ese flujo de sangre. La circulación sistémica, al contrario, sí que necesita presiones mucho más elevadas. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a la estructura del sistema circulatorio, ya sabemos cómo se divide en pulmonar, circulación pulmonar y circulación sistémica. La estructura está formada por el corazón, que es la bomba central que impulsa la sangre, básicamente, y luego tenemos como los tubos o la ruta, digamos, por donde circula la sangre, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos transportan siempre la sangre desde una zona de alta presión, por ejemplo, desde el corazón, hacia una zona de baja presión, por ejemplo, hacia donde están los tejidos, ¿sí? Entonces, generalmente los vasos sanguíneos, bueno, hay distintos tipos de vasos sanguíneos, como ustedes saben. En el caso de las arterias se caracterizan porque tienen una pared mucho más gruesa y más desarrollada, más resistente en comparación con las venas, que tienen paredes mucho más finas y más frágiles, ¿sí? Entonces, las arterias generalmente tienen paredes vasculares fuertes, ¿sí? Con gran espesor, digamos, y por lo tanto pueden soportar una presión mucho más elevada y pueden soportar un flujo sanguíneo bastante más rápido, ¿sí? Estas arterias se van dividiendo en ramas que son cada vez más pequeñas hasta llegar a la arteriola. La arteriola
o las arteriolas son las últimas ramas más pequeñas de las arterias antes de llegar a los capilares, ¿sí? Entonces, estas arteriolas son pequeñas, entre 20 a 50 micras de diámetro, y básicamente son como conductos de control que sirven para liberar la sangre hacia lo que serían ya los capilares, ¿sí? La característica de las arteriolas se estudió en histología, pero básicamente tienen paredes gruesas, no tanto como una arteria, ¿sí? Es un poco más fina, pero sigue siendo bastante resistente, ¿sí? Son paredes musculares fuertes que tienen la capacidad de cerrarse por completo o de dilatarse varias veces más de su radio habitual, de su diámetro habitual, ¿sí? Y eso es importante para regular el flujo de sangre que pasa dentro de esta arteriola. Por eso decimos que las arteriolas son como estos conductos de control que se van a dilatar o se van a contraer para pasar más o menos sangre a esta zona que es la zona de los capilares. ¿Sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las necesidades del tejido, de las necesidades de flujo sanguíneo que tiene cada tejido. Bien, ahora, en el caso de los capilares son una red de vasos sanguíneos muy pequeños que es el punto de intercambio de nutrientes. O sea, aquí es donde los nutrientes que están en la sangre van a salir hacia el tejido y los nutrientes que están en el tejido van a entrar hacia la sangre, por ejemplo, los productos de desecho. ¿Sí? O sea, es un punto de intercambio entre el contenido de la sangre y el líquido intersticial. Y por eso, como es un punto de intercambio, sus paredes son muy finas, ¿sí? Tienen un endotelio también, pero ese endotelio, digamos, no es completamente hermético, sino que tiene zonas donde se encuentran pequeños poros, pequeños espacios que permiten este intercambio de forma mucho más fácil, ¿sí? Aumenta la permeabilidad, ya sea al agua y a moléculas pequeñas en general. Después, las vénulas lo que hacen es recoger toda la sangre después de que haya ocurrido todo ese intercambio y esas vénulas se van a ir juntando para formar las venas, ¿sí? Las venas son conductos que llevan la sangre de vuelta hacia el corazón. Y aquí un punto muy importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Las venas tienen paredes mucho más finas que las arterias, eso ya sabemos todos. Las venas también tienen estas estructuras internas que son las válvulas que impiden el flujo retrógrado, pero lo más importante es que las paredes de las venas son frágiles, pero además son bastante más blandas y por lo tanto se pueden dilatar mucho más. Y eso hace que las venas actúen como un importantísimo, no sé si está por aquí, pero es un importantísimo lugar donde se almacena la sangre. ¿Sí? Es como un reservorio, aquí está, es una importante reserva adicional de sangre. ¿Sí? Esto es un punto que nos va a ayudar a entender cómo hace nuestro organismo para mantener los niveles de presión arterial dentro del rango de normalidad. ¿Sí? Entonces, las paredes de las venas son finas porque el sistema venoso tiene una muy baja presión, ¿sí? Pero de vuelta, por más que sean finas y más frágiles comparadas con las arterias, las venas también tienen capacidad para contraerse o expandirse, dependiendo de las necesidades. Y cuando ellos se expanden, cuando las venas se expanden, actúan como un reservorio de sangre. Ahí se almacena la sangre. Y si por algún motivo yo necesito un extra de sangre, las venas se pueden contraer, ¿sí? Y pueden expulsar este acúmulo de sangre extra que estaba ahí dentro del sistema venoso. Puede expulsar, me refiero a enviar hacia el corazón para que vaya hacia el sistema arterial.
¿sí? Entonces, acuérdense de este punto importante. Las venas se dilatan, se distienden y almacenan más sangre de lo habitual, actuando como una reserva extra de sangre. Bien, ahora, con respecto a los volúmenes, esa pequeña circulación que habíamos dicho, voy a pintar de verde desde el ventrículo derecho, que va hacia los pulmones y luego llega hasta la aurícula o atrio izquierdo. Esta circulación pulmonar almacena una cierta cantidad de sangre. Esto también ya habíamos hablado en el capítulo de sistema respiratorio. Aproximadamente un 9% de de toda la sangre que está circulando en el organismo, ¿sí? Los vasos pulmonares almacenan aproximadamente el 9% de de toda la sangre del organismo. Y la circulación sistémica almacena la gran mayoría. En el caso del corazón, el corazón en su conjunto almacena aproximadamente 7%, como ven aquí, corazón 7%, ¿sí? Circulación pulmonar 9% y todo el resto, desde el ventrículo izquierdo a la aorta y a todos los vasos del organismo que ustedes ya estudiaron en anatomía, junto con las venas, almacenan aproximadamente el 84% de toda la circulación, o sea, de toda la sangre que está en circulación, ¿sí? Entonces, 84% del volumen se encuentra en la circulación sistémica, ¿sí? El 16% que falta está en la circulación pulmonar, entre el pulmón y el corazón. Pulmón 9%, corazón 7%, ¿sí? Entonces, fíjense que la circulación sistémica, como tiene tanto volumen de sangre, generalmente eh, lo que va a ocurrir es que esta sangre tiene que fluir a altas presiones para que pueda llegar a todo el cuerpo y la circulación pulmonar a presiones mucho más bajas. Bien, ahora, este es otro tema extremadamente importante que les va a servir muchísimo para entender algunas enfermedades que van a haber en el futuro. Y es el tema de las superficies transversales, ¿sí? Básicamente, la superficie transversal es el, la superficie, el área que se encuentra desde la parte más interna, desde la capa más interna, de un vaso sanguíneo, así, y es por donde circula la sangre, o sea, vendría a ser la luz del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, si yo comparo una arteria grande, como por ejemplo la arteria aorta, ¿sí? Que es esta. ¿Sí? Esta es la aorta. La aorta es, imagínense que es esta, de aquí arriba. La aorta es una arteria de mucho, mucho calibre, es la arteria más grande del cuerpo y tiene una superficie transversal de aproximadamente 2,5 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces la aorta, su superficie transversal es de 2,5 centímetros cuadrados aproximadamente. Esto ustedes pueden calcular, saben que el diámetro de la aorta es entre 2 a 3 centímetros, 3 centímetros al inicio y luego va disminuyendo hasta llegar a 2 en la parte final. Entonces, con la fórmula del área de una circunferencia se puede calcular, ¿sí? Ahora, eso es si yo corto aquí, la aorta, ¿sí? Va a tener 2,5 centímetros cuadrados de área transversal. Pero, ¿qué pasa si yo corto a nivel de los capilares? Los capilares son vasos mucho más pequeños, imagínense esto, ¿sí? O sea, su área transversal va a ser esto de aquí. Es mucho, mucho más pequeño de un único capilar. Pero ¿qué pasa? Como tenemos muchos capilares en paralelo, si yo comienzo a sumar esta área más esta área más esta y voy sumando todo el área transversal de los capilares, ¿sí? Al sumar todo esto, me va a dar un valor aproximado de 2000
1500 centímetros cuadrados. O sea, fíjense la diferencia, la aorta 2,5, los capilares 2500. O sea, el, la parte de superficie transversal de los capilares es 1000 veces más comparado con un vaso enorme como es la arteria aorta, ¿sí? Y en el caso de las venas, generalmente tienen un área transversal o una superficie transversal 4 veces mayor que las arterias. O sea, si yo veo una arteria, la arteria sería así, y veo una vena, el área transversal de la vena va a ser 4 veces más que el de la arteria. Y eso significa que la vena puede almacenar mucha más sangre y eso es lo que explica la gran capacidad de almacenamiento, de reservorio sanguíneo que tienen las venas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esta área transversal que es importante. Acuérdense que los capilares son pequeños, pero al sumar todas las áreas transversales me da un resultado bastante alto, muy alto, mucho más que las grandes arterias. ¿Sí? Bien, otro concepto importante es la velocidad de flujo sanguíneo. ¿Sí? O sea, yo básicamente dentro del organismo lo que tengo es un cilindro, un tubo, y dentro de ese tubo está circulando la sangre, ¿sí? Que es lo que llamamos flujo sanguíneo. La velocidad, qué tan rápido circula la sangre dentro de un vaso sanguíneo, es inversamente proporcional al área transversal que habíamos mencionado, ¿sí? O sea, depende inversamente de esta área transversal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo este vaso grande y este vaso pequeño, ¿sí? Cuando más grande, a ver, vamos a hacer así. Cuando más grande es el área transversal, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, la sangre fluye a menor velocidad, ¿sí? La sangre va a salir por aquí, pero baja la velocidad. Y al revés, si yo tengo un vaso más pequeño, el área transversal es pequeña, lo que va a pasar es que aumenta la velocidad. Opa, velocidad. ¿Sí? O sea, en este vaso grande va a salir mucha sangre, más volumen, pero a menor velocidad. ¿Sí? En este vaso pequeño va a salir menos volumen, pero va a salir así como más, con mucha más presión. Esto ustedes pueden llegar a ver, pueden llegar a experimentar con una manguera, por ejemplo. Si ustedes tienen una manguera y por esa manguera está saliendo el agua, si ustedes ponen el dedo aquí para tapar parcialmente su orificio. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy disminuyendo el área transversal. ¿Y qué va a pasar con el flujo de agua? Va a salir con más presión, con más potencia, o sea, con más velocidad. ¿Sí? Entonces, es importante recordar, la velocidad es inversamente proporcional al área. ¿Sí? La velocidad es inversamente proporcional al área transversal. Y la fórmula es esta. ¿Sí? F es el flujo. Entonces, velocidad es igual a flujo dividido área. Cuando más grande es el área, menos es la velocidad. Cuando menos eh, área tengo, mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, si yo veo la arteria aorta, la velocidad media, acuérdense de lo que vimos antes. ¿Sí? Esto es área transversal de la aorta. Y esto es área transversal de los capilares, ¿sí? Entonces, en la aorta tengo un área transversal mucho más pequeña. Entonces, cuando el área transversal es pequeña, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta, ¿sí? Entonces, la velocidad media a nivel de la aorta, fíjense que es aproximadamente 33 centímetros cada segundo.
Esa es la velocidad con la que fluye la sangre en la aorta. Pero ¿qué pasaba en los capilares? El área transversal de la suma de todos los capilares es enorme, es gigante, 2.500 centímetros cuadrados. Entonces, cuando tengo un área transversal tan grande, la velocidad baja a aproximadamente 0,3 milímetros por segundo. O sea, es 1.000 veces menos, o sea, 1.000 veces más lento, quiero decir, comparado con la aorta. En los capilares, la sangre fluye 1.000 veces más despacio comparado con la aorta que fluye mucho más rápido, ¿sí? Esto es importante para qué? Para dar tiempo a que ocurra ese intercambio de nutrientes a nivel de los tejidos, ¿sí? Por más que aquí la sangre esté pasando lento, ese tiempo de 1 a 3 segundos más o menos es suficiente para que el tejido y la sangre del capilar puedan intercambiar todos los nutrientes y los electrolitos que sean necesarios. Bien, ahora, con respecto a la presión, ¿sí? La presión media de la aorta es alta, más o menos 100 milímetros de mercurio. Esto varía, pero en promedio está alrededor de 100. ¿Sí? Y como el corazón se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, o sea, tiene un bombeo pulsátil, lo que va a pasar es que la presión sistémica, en vez de estar siempre estable en 100, va a variar entre 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio durante la sístole o contracción ventricular y 80 milímetros de mercurio durante la diástole o relajación ventricular, ¿sí? El promedio es 100, pero como el corazón se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, la presión media se mueve también entre 120, 80, 120, 80. 20 por encima, 20 por debajo de la media, ¿sí? Esto es en la aorta, en la arteria aorta. Acuérdense que estamos hablando de la aorta. Ahora, a medida que yo voy pasando por los vasos sanguíneos cada vez más pequeños, esta presión va a ir cambiando, va a ir variando. Entonces, a medida que disminuye el área transversal, también va a ir cayendo progresivamente la presión arterial, desde 120, luego 100, luego 80, 60, cae progresivamente hasta llegar a casi 0 milímetros de mercurio a nivel de la aurícula derecha o atrio derecho del corazón. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, aquí en la aorta sale a 120 milímetros de mercurio como máximo. Y aquí en el atrio derecho llega casi a 0 milímetros de mercurio. Un poco más, un poco menos, dependiendo de la respiración y otros factores, pero bueno, aproximadamente 0. En ese trayecto, cuando llega aquí a nivel de los capilares, la presión de la sangre a nivel del capilar tiene que estar dentro de un valor entre 120 y 0. ¿Sí? Entonces, principalmente a nivel de los capilares sanguíneos sistémicos, quiero decir, capilares sistémicos, va a estar entre 35 milímetros de mercurio cuando estoy en las arteriolas y 10 milímetros de mercurio ya cuando estoy cerca de las vénulas. ¿Sí? Entonces, esto es a nivel sistémico. Esto es importante para, como les digo, para asegurar, digamos, la difusión de los nutrientes, para que los nutrientes puedan salir e entrar e intercambiarse entre el tejido y el capilar. ¿Sí? Entonces, 35 a nivel de arteriolas, 10 a nivel de vénulas. El promedio está aproximadamente en 17, entre estos dos, que sería 17 milímetros de mercurio. Una presión baja. ¿Sí? Esto es a nivel de los capilares. Capilares sistémicos. ¿Qué es lo que pasa? Que, como habíamos visto, hay algunos órganos, como por ejemplo los riñones, que reciben mucha más sangre de lo que necesitan metabólicamente, porque además el riñón tiene que filtrar esa sangre y eliminar los desechos y todo lo que ya sabemos. Entonces,
al nivel de los capilares renales, la presión no es de 17, es mucho más alta, es de aproximadamente 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, eso nos permite que la sangre pueda filtrarse a través de la presión hidrostática y los riñones pueden cumplir su función, ¿sí? Eso en cuanto a los riñones. Otro, en el caso de los pulmones, acuérdense que la circulación pulmonar maneja presiones mucho más bajas porque los pulmones están aquí, están al lado del corazón, no necesitan tanta fuerza. Entonces las presiones de los capilares pulmonares no son de 17, o sea, quiero decir, no van entre 35 y 10, sino que son bastante menores. Van entre 25, ¿sí? Y 8, dependiendo del tiempo del ciclo cardíaco. Pero la media, ¿sí? La media está en aproximadamente 16, ¿sí? En cuanto a la arteria pulmonar, ¿sí? En cuanto a los capilares, la media está en 7. O sea, la media es 10 veces menos comparado con los capilares sistémicos que era de 17. ¿Sí? Los capilares sistémicos. Capilares pulmonares, solamente 7. ¿Por qué necesita una presión tan baja? Porque, como les digo, los pulmones están aquí cerca, no hace falta enviar la sangre a demasiada distancia, ¿sí? Entonces presiones bajas son suficientes. Y estas bajas presiones también ayuda al intercambio de los gases, por ejemplo, a nivel pulmonar. Bien, ahora, eso en cuanto a las presiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que son todos temas básicos, ¿cómo es que funciona el sistema circulatorio? ¿Cómo es que la sangre circula en la dirección que tiene que circular? ¿Cómo es que sabe que, o sea, por qué la sangre va del corazón a los tejidos a nivel de las arterias y de los tejidos al corazón en las venas? ¿Por qué circula en ese sentido y por qué los nutrientes se intercambian? Básicamente por unos principios muy básicos de física y de dinámica de fluidos que se aplican dentro del sistema circulatorio. Esto parece difícil, pero no es difícil. Son dos, tres principios que tienen que conocer y aplicados a este sistema cardiovascular, básicamente eso hace que todo esto pueda funcionar como si fuera una máquina súper, súper compleja. En realidad son principios básicos, ¿sí? Entonces, comenzamos con el control del flujo sanguíneo, ¿sí? La mayoría de los tejidos, por ejemplo, si yo tengo aquí el hígado, ¿sí? El hígado o el riñón o lo que quieran, puede controlar precisamente cuánta sangre le llega y cuánta sangre, esto es obviamente un esquema muy, muy simplificado, pero puede controlar cuánta sangre envía hacia el sistema venoso y cuánta sangre le llega. Puede controlar el flujo sanguíneo. ¿Y cómo? Básicamente dependiendo de su actividad metabólica. Cuando un tejido como el hígado necesita más nutrientes, necesita más sangre, necesita un mayor aporte de nutrientes, lo que va a pasar es que el aporte de sangre también va a aumentar, puede aumentar hasta 20 o 30 veces comparado con el nivel de reposo. ¿Para qué? Para que el hígado tenga todos los nutrientes necesarios para que pueda mantener su función normal. Yo digo hígado, pero esto puede ser riñón, páncreas, pulmón o lo que sea, ¿sí? Todos los tejidos tienen esta capacidad de aumentar su flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades de nutrientes. Si necesita menos nutrientes, el flujo sanguíneo disminuye, ¿sí? Para que le llegue específicamente la cantidad de sangre necesaria. Bien, ¿cómo se logra esto? Gracias a la microcirculatura, específicamente las arteriolas, ¿sí? Ellos se contraen o se relajan para dejar pasar más sangre o menos sangre dependiendo de las necesidades. Si yo necesito menos sangre,
La arteriola, ¿qué hace? Vasoconstricción, se contrae, ¿sí? Y con la vasoconstricción, lo que va a pasar es que aquí va a salir menos sangre. Si el hígado necesita o el tejido necesita nutrientes, entonces lo que va a ocurrir es una vasodilatación. Se dilata la pared del vaso sanguíneo, eso aumenta su área transversal y lo que pasa ahora es que por aquí llega mucho más cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, menos sangre o más sangre llegan a los tejidos dependiendo específicamente de las necesidades de nutrientes. Y el órgano que hace que llegue menos sangre o más sangre son básicamente las arteriolas, ¿sí? Los microvasos. ¿Cómo funcionan las arteriolas? ¿Cómo se regulan? A través del sistema nervioso y a través de hormonas. Las hormonas también colaboran, ¿sí? Tienen un control nervioso y un control hormonal. Bien, ahora, el gasto cardíaco. Aquí hablamos de la cantidad de sangre que llega a un único tejido, digamos, ¿sí? El hígado puede controlar la cantidad de sangre que le llega. Los riñones, lo mismo, ¿sí? El páncreas, lo mismo. O sea, cada tejido, no necesariamente la misma cantidad de sangre va a llegar en todos los tejidos. Cada tejido recibe la sangre que necesita, dependiendo de su actividad metabólica de ese momento, ¿sí? Entonces, ¿el gasto cardíaco qué es? Básicamente, el gasto cardíaco es la suma de los flujos sanguíneos que están llegando a todos los órganos y tejidos del cuerpo. La suma de todos los flujos locales de los tejidos es igual al gasto cardíaco, porque toda esa sangre está siendo impulsada por el corazón, ¿sí? Entonces, cuando la sangre fluye a través de un tejido, fluye a través del cerebro, a través de la piel, a través de los músculos, eventualmente tiene que volver a llegar al corazón a través de las venas y el corazón tiene que volver a bombear esa sangre hacia los tejidos una vez más. Entonces, se cumple este ciclo a nivel de las arterias, eh, la sangre va del corazón a los tejidos, ¿sí? Y luego a nivel de las venas, la sangre vuelve al corazón. Y así, el corazón es la bomba. Entonces, si en algún momento dado yo comienzo a hacer ejercicio y mis músculos esqueléticos comienzan a tener un aumento de necesidad de nutrientes, ¿qué es lo que va a pasar? Que a este órgano le tiene que llegar más sangre, ¿sí? ¿Y de dónde va a venir esa sangre? Tiene que venir del corazón, el corazón tiene que bombear. Entonces el corazón lo que hace es aumentar su gasto cardíaco, aumenta la cantidad de sangre que está bombeando para que esa sangre extra pueda llegar a este órgano que necesita, ¿sí? Entonces el gasto cardíaco básicamente es la suma de todos los gastos locales, o perdón, de los flujos locales individuales. Ahora, la presión arterial se regula de una forma totalmente independiente del flujo específico de cada órgano, ¿sí? Y también de forma independiente del gasto cardíaco en su mayor parte, casi independiente del gasto cardíaco, ¿sí? Es importante entender esto. La presión arterial se regula básicamente a través, bueno, hay varios puntos de regulación, pero una de las principales es el sistema nervioso, ¿sí? La activación del sistema nervioso parasimpático, del sistema nervioso autónomo, quiero decir, parasimpático y simpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es eh, estimular o inhibir al corazón, dependiendo del caso, para modificar el gasto cardíaco, ¿sí? Y de esa manera mantener la presión arterial dentro de unos rangos fisiológicos, pero sin afectar el flujo de sangre o la cantidad de sangre que le llega a cada órgano
en específico. Los órganos van a seguir manteniendo su flujo de sangre normal, ¿sí? Lo que va a cambiar es la presión arterial. Entonces, imagínense si por algún motivo de la nada la presión arterial cae, ¿sí? Cae 100 milímetros de mercurio por debajo, o sea, quiero decir, por debajo de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Mi organismo lo que va a hacer es activar el sistema nervioso. ¿Y cómo se activa el sistema nervioso? ¿Cómo sabe el sistema nervioso que la presión cayó? Porque nosotros tenemos los varoreceptores en la bifurcación carotídea, en el arco aórtico, por ejemplo, tenemos varoreceptores que son receptores de presión que detectan que cayó la presión arterial. Entonces, ellos envían una señal al cerebro y ahí se activa el sistema nervioso. El sistema nervioso o sea, envía una señal al corazón y el corazón modifica su gasto cardíaco para poder contrarrestar, ¿sí? Aparte de eso, la actividad simpática y parasimpática del sistema nervioso también va a actuar a nivel de las venas. Aquí no se ve, pero no está en el gráfico. Pero básicamente, si yo tengo mi vena así, acuérdense que las venas actuaban como un gran reservorio de sangre, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esto es causar una vasoconstricción venosa. ¿Para qué? Para expulsar ese extra de sangre que tenemos en las venas, ¿sí? Ese extra de sangre se va a expulsar y va a llegar al corazón. El corazón entonces va a tener mucha más sangre disponible y va a poder bombear más para que pueda aumentar su gasto cardíaco, ¿sí? Por eso decíamos, las venas son un gran reservorio de sangre y esto es importante para regular la presión arterial, ¿sí? Y además va a generar una vasoconstricción en las arteriolas para que disminuya su calibre y ahí también aumente la presión. Después, a largo plazo, o sea, si esto se mantiene durante varias horas o varios días, entran también en juego los riñones, ¿sí? Los riñones también activan un sistema secundario que sirve para controlar la presión arterial. Ahí va a estar va a ser importante la secreción de hormonas, principalmente el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo que hace es retener agua y sodio, ¿sí? Para aumentar el volumen de sangre y una vez más, más volumen de sangre implica un efecto directo a nivel del gasto cardíaco, ¿sí? Y todo esto sirve para regular la presión arterial. Y acuérdense, todo esto que pasa acá no afecta el flujo de sangre o la cantidad de sangre que le llega a cada órgano. Ellos siguen recibiendo su sangre normal, ¿sí? O sea, la sangre que necesitan dependiendo de su metabolismo. Todo esto ocurre casi de forma independiente. Bien, ok, y aquí es donde se integra todo esto. Básicamente, el flujo de sangre o la cantidad de sangre que pasa por el vaso sanguíneo, este sería, ponerle nombre, este sería el flujo de sangre, que es la F, ¿sí? Está determinado por, no, perdón, este no es la F. El flujo de sangre es la cantidad de sangre que pasa. Entonces aquí estaría lo que sale por aquí, ¿sí? Lo que pasa por el vaso sanguíneo, este sería el flujo. Flujo. Entonces, el flujo está determinado por lo que empuja a la sangre para que vaya, para que circule, que básicamente es la presión, la diferencia de presiones, ¿sí? Entonces, acuérdense, como hablamos en el sistema respiratorio, también los fluidos siempre van desde una zona donde hay más presión hacia una zona donde hay menos presión. Siempre se va a mover un fluido, siempre se va a mover en este sentido, desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Entonces, la diferencia de estas presiones, la diferencia es lo que empuja a la sangre a que vaya de una zona a otra, ¿sí? La diferencia de presiones, delta P.
Este triangulito es de la letra delta mayúscula. Bien, esto también se llama gradiente de presión. Gradiente de presión o delta P. Después, esto es lo que empuja, este es el acelerador, digamos. ¿Sí? Después tenemos lo que le ataja a la sangre, ¿sí? Que sería la resistencia vascular periférica. Entonces, la resistencia, en este ejemplo, sería este. Vamos a pintarle de verde, ya que aquí está en color verde. ¿Sí? Esta sería la resistencia. La resistencia lo que hace es, en este caso, está disminuyendo el calibre del vaso y eso hace que la sangre tenga más dificultades para pasar, ¿sí? Entonces, todo lo que impide que la sangre fluya, todo lo que impide que la sangre fluya sería parte de la resistencia o resistencia vascular en este caso. Y todo lo que pasa por aquí es el flujo. Este sería el flujo en este caso, lo que está intentando pasar, ¿sí? Estas tres fuerzas, gradiente de presión, resistencia vascular y flujo sanguíneo, básicamente se relacionan entre sí a través de una gran fórmula maestra que es la ley de Ohm, ¿sí? Que se abrevia o se escribe así. El flujo es igual a la diferencia de presiones dividido la resistencia vascular. Entonces, esta ley lo que nos muestra es que el flujo sanguíneo, este flujo sanguíneo, es directamente proporcional a la diferencia de presión. O sea, quiere decir, si yo empujo más fuerte, si yo tengo más diferencia de presión, ¿qué va a pasar? Que el flujo también va a aumentar. Significa, si uno aumenta, el otro aumenta. La relación es directa, ¿sí? Directamente proporcional. Vamos a poner aquí delta P o diferencia de presión y flujo. La relación es directa. Si uno aumenta, el otro también aumenta, ¿sí? Mientras que el flujo con la resistencia, la relación es inversa. ¿Qué va a pasar si la resistencia aumenta? Si este comienza a apretar más, cada vez más este vaso sanguíneo. Si aumenta la resistencia, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo va a disminuir, ¿sí? O sea, uno aumentó y el otro disminuyó. La relación es inversa. Entonces, la resistencia y el flujo sanguíneo, ¿sí? La relación es inversa. No sé si hay, no sé si se entiende este simbolito. Si uno aumenta, otro aumenta. Ah, bueno, a ver, para que se entienda un poco mejor. Aquí, vamos a ponerle así. Si este aumenta, este también aumenta, ¿sí? O sea, es una relación directa. En el caso de la resistencia con el flujo, la relación es inversa. Si uno aumenta la resistencia, el flujo disminuye, ¿sí? Es al revés, es inverso. Bien, entonces tienen que recordar esta imagen o la ley de Ohm, si tienen alguna otra mnemotecnia, acuérdense porque la relación entre flujo, gradiente de presión y resistencia es importante para entender por qué, por ejemplo, una vasoconstricción generalizada, o sea, un aumento de la resistencia, hace que el flujo sanguíneo disminuya y eso causa isquemia en los tejidos y eso puede causar una necrosis. Hay una enfermedad eh, que causa angina de pecho y que es así, que se llama angina de Prinzmetal. Básicamente, el paciente tiene una vasoconstricción brusca. Entonces el flujo sanguíneo disminuye en las arterias coronarias, el flujo disminuye y en el corazón llega menos sangre, ¿sí? La diferencia de presión o el gradiente de presión es lo que determina el flujo. Cuando más diferencia de presión hay, más flujo sanguíneo hay. Lo que mueve la sangre es esto, es la diferencia de presión. Lo que frena a la sangre es la resistencia vascular, ¿sí? Entonces, eso es importante de entender. Por ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo así
y aquí la presión es de 100 milímetros de mercurio y aquí la presión es de 100, ¿qué va a pasar con la sangre que está aquí? La sangre no se va a mover. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión es lo que empuja la sangre. Entre 100 y 100 no hay diferencia, entonces la sangre no se mueve, ¿sí? Sin embargo, si tengo otro vaso donde de un lado tengo 100 y del otro lado tengo 10, ahí sí que hay una diferencia de presión y la sangre lo que va a hacer es moverse desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, ¿sí? Lo que mueve la sangre es esto, el gradiente o la diferencia de las presiones, ¿sí? Esto también es muy importante. Es que tiene muchas aplicaciones esto que les estoy mostrando y ustedes nunca más van a tener la oportunidad de estudiar esto porque más adelante van a estudiar enfermedades, van a estudiar diagnóstico, tratamiento, manejo de pacientes complejos y esta es la oportunidad perfecta para enfocarse en aprender muy bien esto porque más adelante les aseguro que les va a servir mucho. Bien, ahora, con respecto al flujo sanguíneo, ya dijimos, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa a través de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Normalmente se mide en mililitros por minuto, ¿sí? ml minuto, o si son grandes cantidades se puede medir en litros por minuto. ¿Sí? Por ejemplo, el gasto cardíaco global es de aproximadamente 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto. ¿Sí? Este sería el gasto cardíaco. Esto es lo que toda la circulación, toda la sangre que está circulando cada minuto en el cuerpo de un adulto cuando está en reposo. ¿Sí? Hay varios instrumentos que sirven para medir esto, pero bueno, eso ahora mismo no nos interesa. El flujo sanguíneo se mide en ml minuto o en litros por minuto. Bien, y hay varios tipos de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, cuando las paredes son totalmente lisas y no hay nada que le interrumpa, generalmente la sangre fluye de esta forma aquí y esto se llama flujo laminar. Sí, a ver aquí. El flujo laminar también se llama flujo aerodinámico. Básicamente es cuando todo está en equilibrio, ¿sí? A través de un vaso sanguíneo liso, un vaso sanguíneo largo, que no se bifurca. Entonces, la sangre fluye de esta forma. Es como que el líquido interno va formando láminas. Esta parte de aquí fluye un poco más lento. ¿Por qué más lento? Porque está en contacto con la pared y eso va a causar una cierta fricción. Esto que está un poco más en el centro, como no tiene contacto con la pared, fluye un poquito más rápido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque está en contacto con esta sangre que está fluyendo más lento, que fluye más lento porque está en contacto con la pared, ¿sí? Y esta parte que está en el centro es la parte que fluye con más velocidad, fluye mucho más rápido. ¿Sí? Entonces siempre tiene la velocidad de flujo, siempre forma esta especie de parábola. En el centro, en el medio mismo del flujo laminar, es donde mayor velocidad de flujo yo voy a tener. ¿Sí? Del flujo laminar. Cuando el vaso sanguíneo es liso, no se bifurca, no hay nada que interrumpa y ni que perturbe la sangre. Luego tenemos el otro caso, que es el flujo turbulento. El flujo turbulento es un flujo totalmente desordenado, ¿sí? Desordenado. Y generalmente es cuando o bien hay algo aquí dentro de la luz del vaso sanguíneo, por ejemplo, una válvula en el caso de las venas, o por ejemplo, el vaso sanguíneo se bifurca, o se encuentran dos corrientes que tienen direcciones diferentes, ¿sí? Entonces se mezclan ahí la sangre y el flujo es totalmente caótico y forma como torbellinos o remolinos. Bien, generalmente el flujo turbulento puede ocurrir y generalmente ocurre cuando la velocidad del flujo laminar es demasiado alta. Si esto comienza a acelerar demasiado, eso se desestabiliza y ahí aparece el flujo turbulento.
o cuando la arteria hace una curva, o cuando se bifurca, o cuando hay una superficie rugosa, como dijimos antes, ¿sí? Lo que pasa es que el flujo turbulento tiene mucha más resistencia comparada con el flujo laminar, ¿sí? Aumenta mucho la fricción porque esta capa, por ejemplo, que estaba aquí en el medio, que no tenía que tocar la pared, ¿sí? Y que por lo tanto tenía que ir más rápido, como es turbulento, puede venir y puede ir hacia la pared, incluso puede cambiar totalmente de dirección. Esta que estaba contra la pared puede venir hacia el centro, o sea, esto es completamente un caos y eso lo que hace es aumentar mucho la fricción, ¿sí? Bien. Y como dijimos, el perfil de velocidad es parabólico, ¿sí? Ya les dije. La menor velocidad está a nivel de los laterales, donde están las paredes, y a medida que me voy acercando al centro, la velocidad aumenta. La mayor velocidad se encuentra en el medio, en la capa que está a nivel central, ¿sí? La causa es porque las que están en la periferia, ellos tocan la pared y eso ralentiza bastante por la fricción, por la adherencia de la sangre a la pared de los vasos, ¿sí? Entonces, la capa del centro es la que fluye mucho más rápido. Bien, con respecto al flujo turbulento, el flujo turbulento, dijimos, aumenta la probabilidad de que aparezca cuando aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando aumenta el diámetro también y cuando aumenta la densidad de la sangre. Entonces, existe un número que se llama número de Reynolds, que es una medida que me ayuda a predecir la tendencia a que aparezca el flujo turbulento, ¿sí? Esta es la fórmula. La letra B es la velocidad media de la sangre, la D es el diámetro del vaso sanguíneo, esta P es la densidad de la sangre y esta especie de letra N es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad de la sangre. Entonces, todo esto y dividir por la viscosidad me da un... ¿Qué me sirve ese número? Para ver qué tan probable es que aparezca un flujo turbulento. Cuando el número de Reynolds está por encima de 2000, hay turbulencia, inclusive en vasos rectos, ¿sí? Entonces 2000 es mi punto límite. Entonces, en el caso de la arteria aorta y la arteria pulmonar, el número de Reynolds puede aumentar varios miles de veces cuando sale la sangre del ventrículo durante la fase de eyección rápida. ¿Y eso qué causa? Causa flujo turbulento muy considerable, a causa de que aumenta muchísimo, en este caso, durante la primera parte de la sístole, aumenta mucho la velocidad, ¿sí? El diámetro es igual, la densidad de la sangre es igual, la viscosidad también. Lo que aumenta es la velocidad, entonces el número de Reynolds también aumenta y por lo tanto aparece flujo turbulento durante la primera parte de la sístole. Y de hecho eso se puede escuchar a veces, ¿sí? Esto produce vibraciones y esas vibraciones a veces se transmiten a los tejidos que están ahí alrededor y eso se puede escuchar con el estetoscopio. Entonces, en los vasos pequeños, generalmente el número de Reynolds nunca va a alcanzar estos valores, entonces casi nunca hay turbulencia. En los vasos pequeños, siempre el flujo, o bueno, casi siempre el flujo es laminar. Bien, ahora, importante, ¿qué es la presión sanguínea? Esto van a ver de vuelta en otra clase, pero bueno, presión sanguínea es básicamente la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, la sangre que está circulando aquí va a ejercer una fuerza sobre la pared del vaso sanguíneo y eso es la presión. Esto se mide casi siempre en milímetros de mercurio, pero también se puede medir en centímetros de agua, ¿sí? Entonces, comencemos con la unidad que más se usa en medicina, el milímetro de mercurio. Generalmente esto se estableció cuando Poisseville, no sé cómo se pronuncia, un francés,
descubrió o inventó el manómetro de mercurio. Entonces, con el manómetro de mercurio, en 1846, se comenzaron a medir las presiones de los líquidos, ¿sí? Entonces, por eso se estableció esta unidad de medida, milímetros de mercurio. Básicamente, 100 milímetros de mercurio significa que la fuerza que ejerce el líquido en esta pared es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de 50 milímetros. ¿Sí? O sea, esta es la definición. Bien, esta es la definición. Entonces, después, con el paso del tiempo, aparecieron otros instrumentos que no eran de mercurio. Ahí apareció lo de los centímetros de agua, por ejemplo. 10 centímetros de agua eleva una columna de agua a 10 centímetros en contra de la gravedad. ¿Sí? Entonces, esto es como más lógico, es más fácil de entender, pero casi nadie mide la presión en centímetros de agua en el día a día. Por eso seguimos usando milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio es 1,36 centímetros de agua. ¿Sí? Para que tengan una idea de la equivalencia. Bien. La resistencia era la R, ¿sí? Que era la fuerza que impide el flujo, es el impedimento del flujo sanguíneo en un vaso, o sea, es lo que va a causar que el flujo no pueda fluir fácilmente. La resistencia no se puede medir directamente, entonces se mide despejando esa fórmula que vimos antes de la ley de Ohm, ¿sí? Esta fórmula de aquí. Entonces voy a despejar aquí resistencia, voy a pasar la F del otro lado y voy a dividir el gradiente de presión dividido el flujo es igual a la resistencia. Es simplemente esto, pero despejado. ¿Sí? La fórmula de la resistencia. No se mide directamente, sino a través de despejar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, la unidad de medida de resistencia habitualmente es la unidad de resistencia periférica, que se abrevia como PRU, unidad de resistencia periférica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si cambio la presión 1 milímetro de mercurio y eso provoca 1 ml por segundo de cambio de flujo, ¿sí? Eso significa que la resistencia es de una unidad de resistencia periférica. O sea, a ver, esto es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿sí? Nosotros dijimos que flujo era igual a gradiente de presión dividido resistencia, ¿sí? Dividido resistencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Traigo esta R aquí y traigo esta F aquí. ¿Sí? Y me queda la fórmula así, resistencia es igual a gradiente de presión dividido flujo. ¿Sí? Entonces, al reemplazar estos valores me da el valor de la resistencia. Hay otras unidades de medida de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, centímetros gramos segundo, esta una unidad que CGS, que alguna vez habré visto en algún libro de química principalmente, pero bueno, no se usa tanto. ¿Sí? Aquí está la conversión, pero esto no es tan utilizado. Bien, ahora, la resistencia periférica total. Esto es importante, a ver. Si yo veo la velocidad de flujo en todo el sistema circulatorio, esto va a ser lo mismo que el gasto cardíaco, ¿sí? Porque del corazón sale toda la sangre, entonces la velocidad de flujo de todo el sistema es lo mismo que el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es lo mismo que 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto, que es lo mismo que decir que la velocidad es de 100 ml segundo, ¿sí? Ahora, esta es, esta es la velocidad, ¿sí? 100 ml por segundo. Ml por segundo. La diferencia de presión entre la
arteria, o sea, entre las arterias sistémicas, que era más o menos 100 milímetros de mercurio, y las venas sistémicas que llegan aquí y llegan a 0 milímetros de mercurio, entre 100 y 0, la diferencia es de 100, ¿sí? O sea, la diferencia de presión es de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la resistencia, voy a poner este 100 dividido el flujo, que también me daba 100, voy a dividir estos dos y me va a dar un valor de 1, que sería una unidad de resistencia periférica. ¿Sí? Una unidad de resistencia periférica. Esta es la resistencia periférica total, total, de todo el sistema circulatorio. Entonces, lo más importante de todo esto que está escrito aquí es que la resistencia periférica total es igual a una unidad de resistencia periférica. Opa. Como está en inglés es al revés, PRU. Unidad de, unidad de resistencia periférica. ¿Sí? Esto es lo normal en reposo en un adulto sano. Esto puede aumentar hasta 4 veces más cuando hay vasoconstricción o puede caer hasta 0,2 cuando hay vasodilatación. ¿Sí? Puede aumentar o puede disminuir, pero normalmente está en alrededor de 1. ¿Sí? Bien, ahora, eso es periférico. A nivel del sistema pulmonar, ¿sí? La resistencia vascular pulmonar total no es de 1, sino es de 0,14 unidad de resistencia periférica, 0,14. O sea, es mucho más pequeño que la periférica. La periférica es 1 y aquí es 0,14. Esta es 7 veces más alta. O sea, la circulación sistémica tiene 7 veces más resistencia que la pulmonar. ¿Sí? La diferencia es 7x, 7 veces. Aproximadamente, esto es aproximado. Bien. Ahora, este es otro punto importante con respecto a al diámetro de los vasos y la conductancia. ¿Qué es la conductancia? Básicamente es la medida de flujo sanguíneo que pasa por un vaso dependiendo de la presión que yo le voy a dar, dependiendo de la presión, ¿sí? Entonces, básicamente es lo opuesto a la resistencia. La resistencia es lo que impide el paso de la sangre y la conductancia es qué tan fácil atraviesa la sangre por un vaso sanguíneo. Entonces la conductancia es 1 dividido resistencia, es el inverso de la resistencia. ¿Sí? Y fíjense en esto, si yo mantengo mi presión estable, una misma presión a través de 3 tipos de vasos diferentes, que lo único que cambia es el diámetro. Aquí tengo diámetro de 1, aquí el diámetro es 2 veces más y aquí el diámetro es 4 veces más que el primero. ¿Sí? 1, 2 y 4. Y la misma presión. ¿Qué va a pasar con el flujo? Fíjense cómo el flujo aumenta drásticamente. Aquí yo voy a tener un flujo de 1 ml por minuto. Aquí voy a tener 16 ml por minuto. De 1 pasamos a 16. Y aquí voy a tener 256 ml por minuto. Y fíjense que el diámetro cambió muy poquito, pero la cantidad de sangre que pasa por ahí cambia muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Entonces, es importante que recuerden esto. Si yo tengo aquí mi flujo, ¿sí? Este es el flujo sanguíneo, ¿sí? Si yo multiplico por 2 el diámetro, ¿sí? Multiplico por 2 el diámetro, lo que va a pasar con esto, con la conductancia o con la cantidad de flujo que va a salir, es que voy a estar multiplicando por 16, ¿sí? Voy a estar multiplicando por 16. Si yo multiplico esto por 4, 1 por 4, o sea, aumenté el diámetro 4 veces, voy a estar aumentando la conductancia y por lo tanto el flujo por 256 veces.
más que antes, ¿sí? O sea, es algo impresionante cómo cambiar en una mínima unidad el diámetro impacta tan fuerte o de forma tan significativa a la cantidad de sangre que pasa, ¿sí? Esto es importante y se cumple gracias a la ley de este señor, que siempre me olvido cómo se pronuncia, Poiseuille, yo qué sé. Ley de Poiseuille, vamos a llamarle así en paraguayo. Entonces, Poiseuille lo que explica es lo siguiente. Esta es la fórmula de conductancia que el señor Poiseuille describió con estos parámetros. La pi es el pi normal 3,14. Esto es la diferencia de presión. Esto es el radio de qué? El radio del vaso sanguíneo. ¿Sí? Aquí tengo mi vaso sanguíneo y este sería su radio. Aquí, desde el centro a la periferia. Esto es 8, esta letra N es la viscosidad de la sangre y L es la longitud del vaso. ¿Sí? O sea, aquí depende de la longitud del vaso, depende inversamente de la longitud. Cuando más largo el vaso, menos conductancia va a tener. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de la ley de Poiseuille. ¿Cómo se explica esto? Básicamente es lo siguiente. Yo voy a tener, cuando yo tengo un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que hace que la sangre se mueva en esta dirección? Lo que hace que la sangre se mueva es esto, es la diferencia de presión, ¿sí? La diferencia de presión. La diferencia de presión se tiene que mover por esta zona que habíamos dicho antes, que es el área transversal. Cuando más espacio haya para que se mueva, más cantidad de líquido se va a mover. Cuando más grande sea el vaso sanguíneo, más cantidad de líquido se va a mover, pero más lento, ¿sí? Entonces, el área transversal de un círculo, no sé si recuerdan, pero es pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula del área del círculo, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Y luego tenemos la velocidad del flujo, también depende del área del círculo. O sea que depende de este pi por radio al cuadrado, ¿sí? La velocidad de flujo. Y depende también, ahí se cuenta la longitud, porque cuando más largo es un vaso sanguíneo, más en contacto con la pared va a estar la sangre y por lo tanto más resistencia va a tener. Depende de la viscosidad también. Y este factor 8 que es una constante que se pone aquí. Entonces, al multiplicar todo esto, al final me queda esto. Y lo más importante de esta ecuación, yo creo que es este factor de aquí. ¿Sí? No hace falta que entiendan mucho de la matemática o del álgebra, pero esto tienen que recordar. El radio se eleva a la cuarta potencia. ¿Sí? A la cuarta potencia. Y eso es lo que explica lo que yo vi antes. Aquí yo tengo radio 1, bueno, aquí dice diámetro, pero imagínense que es radio, ¿sí? Entonces, si yo tengo radio 1 elevado a la cuarta potencia, aquí 1 a la cuarta potencia, uf, qué fea letra, a ver, 1 elevado a la cuarta potencia, 1 por 1 por 1 por 1 es igual a 1, ¿sí? Pero si mi radio es 2 elevado a la cuarta, es lo mismo, 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. ¿Sí? Mi radio es 4, entonces 4 elevado a la cuarta me va a salir 200. El radio del vaso sanguíneo se eleva a la cuarta potencia para que yo pueda tener el flujo de sangre que va a pasar por ese calibre. Y es por eso que las arteriolas tienen tanta habilidad de controlar la cantidad de sangre que envían a un órgano, ¿sí? Ellos pueden contraerse y cambiar su radio de forma muy drástica, desde 4 micras hasta 25 micras, ¿sí? Entonces, ellos se contraen o se dilatan para aumentar o disminuir drásticamente el flujo sanguíneo. Esta ley de la cuarta potencia
ley de la cuarta potencia hace que con unos pequeños cambios en el diámetro yo pueda cambiar drásticamente el flujo de sangre. Y esto también pasa con el aire, ¿sí? Esto es extremadamente importante en pediatría. Ustedes no se imaginan lo importante que es esto cuando van a atender a un recién nacido, por ejemplo, para entender por qué una simple inflamación de las vías aéreas pueden llevar a la muerte a un bebé y no a un adulto, por ejemplo. ¿Sí? Se explica todo por esta ley, la ley de Poiseuille, que hace, de la cual se deriva esta ley de la cuarta potencia. El radio se eleva a la cuarta potencia. ¿Sí? Bien. Esos creo que son los puntos más importantes. Ahora, pasando un poco más rápido estos puntos de aquí, la resistencia no es igual en todo el sistema circulatorio. Algunos vasos, las grandes arterias, por ejemplo, arterias, arteriolas, capilares, se disponen así en serie, ¿sí? Entonces, las resistencias en serie se van sumando. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta es la arteria aorta, ¿sí? Y esta es, por ejemplo, la arteria ilíaca, ¿sí? Yo qué sé. Entonces, la arteria aorta se va ramificando, esta es una de las ramas, la aorta tiene una resistencia, R1, la ilíaca tiene otra resistencia, R2, y entonces si yo quiero saber la resistencia total, simplemente tengo que vamos a poner así, R total, simplemente tengo que sumar R1 más R2 más R3 y así. Voy sumando todas las resistencias en serie, ¿sí? La mayoría de las arterias grandes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las ramas de estos vasos van a ir a formar los lechos capilares y pueden formar estos circuitos que son en paralelo, ¿sí? O sea, la sangre aquí se puede dividir y tiene 4 alternativas para cruzar al otro lado. Ahora yo tengo 4 resistencias en paralelo. Este es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tengo 4 caminos. Entonces, cuando es en paralelo, la resistencia total es, a ver, básicamente es igual, R1 más R2 más R3 y así, pero es lo inverso, digamos. O sea, tengo que hacer 1 dividido resistencia total es igual a 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. O sea, tengo que ponerle un 1 ahí en el numerador y las resistencias van en el denominador. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre las resistencias cuando los vasos están en serie y cuando están en paralelo. Básicamente, esto es lo que dice aquí. ¿Sí? La resistencia total es la suma de las resistencias individuales, es esto. ¿Sí? Cuando están en paralelo, la resistencia total es la suma del inverso de las resistencias individuales. ¿Sí? Básicamente. Bien. A ver, vamos a pasar al siguiente punto, el que es la viscosidad. La viscosidad básicamente es qué tan denso es un fluido, ¿sí? Imagínense así, un vaso de agua y un vaso de miel, ¿sí? En este vaso tengo agua y en este vaso tengo miel. Entonces, el agua es mucho menos viscosa que la miel. La miel es más viscosa, es como más pesada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si yo trato de mandar por un fluido, el agua que es menos viscosa fluye mejor, tiene menos resistencia. La miel, como es muy viscosa, lo que hace es fluir más lento. Seguramente ya vieron que la miel se derrama como más lentamente, ¿sí? Entonces, imagínense que este es agua y esto es miel. Entonces, cuando más viscoso es algo, como la miel, la velocidad de flujo disminuye. ¿Sí? Cuando mayor sea la viscosidad, menor va a ser el flujo dentro de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? De vuelta es por esta ley que vimos antes. ¿Sí? La viscosidad es esto, esta N.
Entonces, si yo tengo una viscosidad muy alta, que está en el denominador, el flujo va a disminuir, ¿sí? Bien, y en el caso de la sangre, ¿qué es lo que hace que sea viscoso? Básicamente el contenido de la sangre. El contenido de la sangre son todas las células y proteínas que circulan por ahí. Y la célula más abundante de la sangre es el eritrocito. El gran número de eritrocitos que está en la sangre es la principal responsable de la viscosidad de la sangre, ¿sí? Cada eritrocito cumple su función, pero también aumenta la fricción que tiene entre ellos mismos y también con la pared. Bien, entonces de ahí viene el concepto tan importante que es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Básicamente el porcentaje, o la proporción, que quiere decir porcentaje, de eritrocito que está dentro de la sangre. Si yo tomo una muestra de sangre de 100 mililitros, ¿sí? Tomo una muestra de sangre de 100 ml y meto en este tubo 100 ml de sangre y comienzo a centrifugar, por causa del peso, todos los eritrocitos van a ir hacia abajo, ¿sí? Todos los eritrocitos van hacia abajo, aquí en color rojo. Y el resto queda aquí. Los glóbulos blancos y plaquetas forman aquí una pequeñísima línea y el resto que queda arriba es plasma, ¿sí? Todo esto que queda arriba desde, aquí, desde aquí para arriba, esto es plasma. Entonces, el hematocrito es esto. Qué porcentaje del total es glóbulo rojo? El total es 100%. Este es el 100% de mi muestra. ¿Qué porcentaje están formados por glóbulos rojos? En este caso, aproximadamente 45%. 45% de mi sangre son glóbulos rojos, son eritrocitos. Bueno, este es el hematocrito, ¿sí? En una persona normal, el hematocrito está justamente aproximadamente entre 40 y 45%, dependiendo de la edad y sexo de la persona. Bien, en un hombre, los hombres tenemos un poquitito más de eritrocitos, entonces nuestro hematocrito está alrededor de 42, ¿sí? Mientras que las mujeres tienen un poquito menos. Su hematocrito está alrededor de 38. ¿Qué quiere decir? De 100 ml, 38% está formado por eritrocitos, ¿sí? Esto puede variar. Por ejemplo, en una anemia tengo pocos eritrocitos, entonces con hematocrito yo puedo hacer el diagnóstico de una anemia. En una policitemia, que es una enfermedad donde hay un exceso de células en la sangre, yo puedo con el hematocrito ver que el porcentaje de eritrocitos está mucho más alto de lo habitual y voy a hacer el diagnóstico de policitemia. Bien, entonces hematocrito es el porcentaje de eritrocitos que están formando parte del volumen sanguíneo, básicamente. ¿Cómo se logra? Tomando una muestra de sangre y centrifugando y viendo el porcentaje, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante el hematocrito? Porque cuando más hematocrito yo tenga, significa que tengo más eritrocitos, más porcentaje de eritrocitos, y por lo tanto la sangre es más viscosa, como la miel, ¿sí? La sangre es más viscosa, y cuando aumenta la viscosidad, disminuye el flujo de sangre. Básicamente, la sangre normal es esta, ¿sí? Esta es la viscosidad del plasma, o sea, fíjense cómo la velocidad disminuye, ¿sí? La velocidad disminuye, la velocidad de flujo va a disminuir. Después hay otros factores que también afectan la viscosidad, pero el hematocrito es lo más importante, ¿sí? Bien, ahora, si aumenta la presión arterial, normalmente esto debería aumentar el flujo sanguíneo de los tejidos, ¿sí? Pero en algunos tejidos esto no ocurre. Acuérdense de ese vaso sanguíneo que veíamos así. Si yo aumento la presión arterial, voy a aumentar la diferencia de presión. Esa presión debería de empujar con más fuerza la sangre y por lo tanto debería aumentar el flujo. Pero en algunos tejidos esto no pasa, la presión aumenta y el flujo permanece. ¿Por qué? Porque
el aumento de la presión no solamente impulsa la sangre, sino que tiene otros efectos compensatorios. Lo que hace es que aumenta la resistencia vascular periférica, por ejemplo, porque se activan mecanismos de control para que el flujo se mantenga más o menos constante, ¿sí? Y al revés también, si disminuye drásticamente la presión arterial, el flujo no va a disminuir drásticamente. ¿Por qué? Porque se van a activar mecanismos, ¿sí? Si la presión disminuye, lo que se van a activar son mecanismos que van a disminuir la resistencia vascular periférica para que el flujo finalmente se mantenga casi igual. En ambos casos, el flujo se mantiene casi constante. Esto se logra mediante mecanismos de control local. ¿Sí? Bien. Entonces, este mecanismo de control local son de dos tipos. Por un lado, y principalmente la estimulación simpática de las hormonas, o perdón, de los neurotransmisores y de los nervios simpáticos, ¿sí? Y también hormonas vasoconstrictoras como estas de aquí, noradrenalina, angiotensina, endotelina, vasopresina. Ellos lo que hacen es causar vasoconstricción para aumentar la resistencia periférica y de esa manera mantener el flujo en caso de que haya un aumento de la presión, ¿sí? Y lo mismo pasa en el sentido opuesto, ¿sí? Estos mecanismos se desactivan y el flujo vuelve a la normalidad. Bien. Ahora, para ir terminando, los vasos sanguíneos que están aislados o los tejidos que no tienen esta autorregulación que vimos, en este caso sí, un cambio de presión puede tener un aumento importante o un impacto muy importante en el flujo, si es que ellos están aislados o si es que no tienen mecanismos de autorregulación, ¿sí? Entonces, inclusive este aumento del flujo sanguíneo por el cambio de presión puede ser mucho más drástico de lo que sería previsible por la ley de Poiseuille. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión no solamente de vuelta impulsa la sangre, sino que distiende a los vasos sanguíneos que tienen una cierta elasticidad y eso disminuye la resistencia vascular, ¿sí? Y al disminuir la resistencia aumenta el flujo, aumenta mucho más de lo habitual, ¿sí? Entonces, esto puede ocurrir en los vasos sanguíneos que no tienen ese sistema de autorregulación o, por ejemplo, en los que están aislados. Ahora, hay una presión de cierre crítica. O sea, cuando la presión disminuye por debajo de un punto crítico, ¿qué es lo que va a pasar? Que los vasos se van cerrando y se colapsan completamente, ¿sí? Se colapsan completamente. Bien, ahora, esto no tiene demasiado, bueno, tiene implicancias en algunos procesos como muy crónicos y muy graves, pero no es demasiado habitual que veamos esto. Ahora, finalmente, una distinción, la última distinción importante de hoy es la diferencia entre presión y tensión, que no es lo mismo. La tensión es una fuerza que se desarrolla dentro de la pared de los vasos sanguíneos en respuesta a la presión, ¿sí? Entonces, la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre o contra la pared del vaso sanguíneo. Esta era la presión, por ejemplo, si esta es una arteria, sería la presión arterial, ¿sí? ¿Qué es la tensión? La tensión es una fuerza que se distribuye a lo largo del espesor de la pared, ¿sí? Se distribuye sobre la superficie de la pared del vaso sanguíneo en respuesta a esta presión, para evitar que el vaso se rompa, por ejemplo,
¿sí? Lo que hace esta tensión es que el músculo liso se estire y se tense en todas las direcciones, digamos, ¿sí? Y si yo aplico la ley de Laplace, básicamente la tensión se calcula así. La tensión es la diferencia de presión, o sea, la presión ejercida por el líquido, ¿sí? Multiplicado por el radio del vaso sanguíneo, y todo esto dividido por el grosor de la pared. ¿Sí? Esta letra H es el grosor, el espesor de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, esto es lo que me mide o me permite calcular la tensión arterial, si esto fuera una arteria. Lo que yo voy a medir con el esfigmomanómetro, cuando nosotros decimos voy a tomarle la presión arterial a mi paciente, no, no es la presión lo que yo voy a medir, lo que yo voy a medir es la tensión del vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, estoy midiendo la tensión arterial. Por eso en algunos países se le llama tensiómetro a esa máquina. Bien. Entonces, cuando yo tengo un vaso grande, acuérdense de esto, dividido el espesor, ¿sí? Si tengo grandes vasos, ¿qué pasa con los grandes vasos? Que tienen gran radio. Su radio es grande, ¿sí? Eso significa que si aumento el radio aquí, va a aumentar también la tensión. O sea, los grandes vasos están sujetos a altas presiones y a altas tensiones, ¿sí? Entonces, ellos resisten mayores grados de tensión. Ellos tienen, por eso la arteria aorta, por ejemplo, que tiene un radio grande, tiene su elastina, su capa muscular es mucho más engrosada, porque ellos tienen que resistir este grado de tensión más alto, ¿sí? A alta presión, con un radio grande, la tensión va a ser muy, muy alta. ¿Qué pasa en un lecho capilar, por ejemplo? Así. Imagínense que está un capilar. Eh, lo que pasa en el capilar es que, ¿sí? Yo tengo en cuenta otra vez, la tensión es igual a la presión por el radio dividido el espesor. Ignoremos el espesor de momento. Entonces, en un capilar, el radio es pequeño, el radio es pequeño, y esto es importante porque esto hace que la tensión disminuya, ¿sí? La tensión disminuye el radio, entonces disminuye la tensión, disminuye el valor de R, significa que disminuye el valor de la T de este lado de la ecuación, ¿sí? Y esto hace que yo pueda aumentar la presión arterial sin que el capilar se rompa. Aumentar la presión va a aumentar un poquitito la tensión, pero la tensión ya está baja, ¿sí? Y es por eso que los capilares pueden aguantar presiones de 65, 70 milímetros de mercurio, presiones altas, sin que se rompan sus paredes tan finas. ¿Por qué? Porque al tener un radio tan pequeño, la tensión que sufren esas paredes es pequeña, ¿sí? Entonces, esto es importante. La tensión de la pared vascular es importante de entender. Esto les va a ayudar, por ejemplo, ¿dónde van a usar? Esto parece como muy teórico, pero les doy un ejemplo. ¿Dónde van a usar esto en la vida real? ¿Sí? Si yo sé que la tensión es igual a la presión por el radio sobre el espesor, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la hipertensión arterial? En la hipertensión arterial, las presiones están muy, muy elevadas y la presión muy elevada va a aumentar demasiado la tensión y eso puede causar que se rompa el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué hace el organismo para tratar de disminuir esta tensión tan alta? Aquí puede controlar el radio. Sí, pero disminuir el radio va a tener sus consecuencias también. Entonces, lo que hace el organismo para adaptarse es comenzar a aumentar el denominador. Comienza a aumentar el espesor de la pared. Al aumentar el denominador, ¿qué pasa con esta tensión? Comienza a disminuir.
¿sí? Al poner un número más grande aquí, este número va a ser más pequeño. Entonces, la tensión disminuye y los vasos sanguíneos no se rompen. Entonces, un medio de compensación en la hipertensión arterial es lo que hace el cuerpo con el paso del tiempo, es aumentar el espesor de los vasos sanguíneos. Y por eso vamos a ver en los pacientes hipertensos que las paredes de los vasos sanguíneos están súper engrosadas. Las paredes del pericardio, del miocardio, por ejemplo, del ventrículo, comienzan a aumentar de su espesor para tratar de disminuir la tensión, ¿sí? Para poder adaptarse a esta presión tan alta. Entonces, esto, como les digo, parece muy teórico, pero sí tiene implicancias importantes. Bien, y finalmente la fuerza de cizallamiento es básicamente una fuerza de arrastre que ocurre sobre el endotelio que está recubriendo los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esto depende del flujo, de la velocidad de flujo, depende de la viscosidad de la sangre, ¿sí? Y depende del radio también. Pero básicamente la fuerza de cizallamiento es la fuerza que se produce sobre, así cuando la sangre pasa y entra en contacto con el endotelio, ¿sí? Básicamente. Se expresa así, por ejemplo, en dinas por centímetro cuadrado. Generalmente no se usa mucho en el ámbito químico, pero en el ámbito clínico, pero bueno, para que sepan que existe. Bien. Entonces, con esto terminamos todos los puntos importantes de generalidades de la circulación. Como les digo, al leer por primera vez parece fácil, pero bueno, después se vuelve un poco más complicado. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta, a ver si hay algo. ¿Todo claro? Bien, esta clase fue un poco pesadita. Más de lo que yo calculé, más de lo que pensaba. Entonces, vamos a terminar, como siempre, llamando lista y con eso ya quedan liberados. Alan Ariel Mercado. Presente, doctor. Bien. Alan Samuel Martínez. Alejandro Emanuel. Presente. Alejandro Javier Díaz. Alejandro Mauricio. Presente, doctor. Ailén Montserrat. Benjamín de Jesús. Presente, doctor. Brisa Luana. Presente. Camila Concepción. Daniela Montserrat. Presente. Diana Gabriela. Dulce Milagros. Edith Noelia. Presente, doctor. Dulce. Dulce, ok. Edith Noelia no respondió todavía. Eduardo Antonio. Presente, doctor. Ah, bueno, presente para los dos. Al unísono. Elías Samuel. Presente, doctor. Ferreira Pilar Agustina. Presente, doctor. Gabriela Beatriz. Presente. Bien. Gilberto Daniel. Presente, doctor. Joana Araceli. Presente, doctor. Horacio Joaquín Park. Presente, doctor. Jazmín Anaí Cardoso. Presente. Jessica Monserrat. Camila Magalí. Presente, Catrini. doctor. Bien. Catrini Ketley. Presente. Margaret Diana. Presente, doctor. Mario Gabriel. Presente, doctor. Matías Ezequiel. Presente. Mauricio Vázquez. Presente. Michelle Aramí. Presente. Michelle Vanina. Presente, doctor. Naidelin Vanessa. Presente. Noelia Montserrat. Presente, doctor. Pamela Soledad. Presente, doctor. Rita María. Ruth Beatriz. Samantha Analía. Presente, doctor.
Samantha, muy bien. Sara Carmín. Presente. Stephanie Coelher. Presente. Estefanía Montserrat. Presente. Tamara Belén. Presente, doctor. Vanessa Jazmín. Presente, doctor. Vanessa de Jesús. Víctor Antonio Jeremía. Presente. William Arturo. Presente, doctor. Bien. Alejandro Javier. Presente, profe. Ailén Montserrat. Sí, presente, doctor. Camila Concepción. Diana Gabriela. A ver, Jessica Montserrat. Rita María. Ruth Beatriz. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Chao, doctor. Gracias. Gracias.